Continuamos entonces nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 2, a partir del verso 13. Dice así: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Hasta ahí. Hemos estado viendo el llamado de Jesús a sus discípulos y creo que ha quedado en todos claro que la llamada se produjo varios meses después de que el Señor Jesús empezase a predicar. Y ellos, habiendo recibido antes la predicación de Juan Bautista, comprendieron que se bautizaron con un bautismo de arrepentimiento. Su corazón, como dice la profecía, ya estaba bien dispuesto. Juan preparó a un pueblo cuyo corazón estaba bien dispuesto para recibir al mismísimo Yahvé en la persona de Jesús. Así que por esto es que hemos visto cómo ha ido llamando a sus discípulos y dice, e inmediatamente le siguieron. El maestro elige a sus discípulos y ustedes saben que entre los judíos son los maestros los que eligen a los discípulos. No es que un discípulo diga, yo quiero a este de maestro. No, sino que los rabinos elegían a sus discípulos y siempre eran a los más inteligentes. Siempre. Porque ellos tenían que tener una alta capacidad de memorización. Además de saber escribir y leer, pero por lo menos en 3 idiomas. Por lo menos. Ustedes ya lo saben. Arameo, hebreo y el griego, que se hablaba como un puente entre distintas culturas. Bueno, ahora nos vamos a detener en un aspecto de uno de esos discípulos, que es el Leví, dice hijo de Alfeo. Leví es el mismo Mateo y es el autor del Evangelio de Mateo. ¿Quién era este hombre Leví? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. En otra parte leemos que él era jefe de los que tributaban los impuestos al imperio romano. Así que el sistema de impuestos que Dios reveló a través de la ley de Moisés no era el único con el que tenían que lidiar eh, ya de manera corrompida el pueblo hebreo. Porque ustedes saben que los sacerdotes habían hecho del templo de Dios un banco, habían hecho de él un negocio que los hacía sumamente ricos porque llegaban los diezmos y las ofrendas de todo el mundo antiguo, desde España y toda Europa, todo el mundo conocido, el norte de África y hasta Babilonia en Asia, y llevaban las grandes riquezas de las naciones allí. Pero no solo eso, sino que al pueblo lo explotaban haciéndoles pagar de 4, 5, 10 y hasta 20 veces más el valor de una ofrenda para Dios, de una ofrenda para los sacrificios. Entonces todo era absolutamente corrompido. La ley del diezmo que Dios había revelado que era trianual
y era muy justa, y si lo tuviéramos cualquiera de nosotros en nuestros países estaríamos absolutamente felices, porque una parte era para los necesitados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los pobres, y era trianual, es decir, que cada vez que se guardaba, se recogía el diezmo, se ponía en los graneros. Eso es el alfolí. Ustedes lo recuerdan, porque muchas veces se amenaza a las personas, dicen, traigan los diezmos al alfolí, porque todo el pueblo, la nación entera me ha robado, malditos son con maldición, y lo dice el mismo Dios. Y está maldiciendo a quienes robaban con el diezmo al pueblo. Pero ¿a quién estaban robando? A Dios. Pero Dios tenía un pueblo. ¿Y qué es lo que robaban del pueblo que no llevaban al alfolí? Los diezmos del fruto de la tierra, del grano, que era para los huérfanos, los pobres, las viudas, los extranjeros, los incapacitados. Para ellos se recogía trianualmente el diezmo y era exclusivamente para ellos. Pasaban 3 años y volvían a dar el diezmo para ellos. El segundo tipo de diezmo. El diezmo para tu familia, porque se, en el siguiente año, posterior al diezmo del fruto de la tierra y del ganado, todo lo que diera, recuerden que era una sociedad eminentemente agrícola, ¿sí? Y también era pastoril. La riqueza provenía de la tierra, mayormente. Bueno, el siguiente año venía el siguiente diezmo, pero ese diezmo era para tu familia exclusivamente. Fíjate, solo para tu familia y que lo gastaras en lo que tú quisieras. El diezmo de todo un año, solo para tu familia. Pero los líderes religiosos lo modificaron. Así vemos uno de los pasajes donde dice honra a tu padre y a tu madre. Pero si alguno le dice al padre o a la madre, es ofrenda o es corbán, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, dice, ya no le ayudan a su padre y a su madre, ya no los honran, es decir, no les dan sostenimiento material de sus necesidades para este cuerpo, para esta existencia. Dice, y así anulan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y fue uno de los reclamos del Señor Jesús, porque esa segunda forma del diezmo era para la familia, para honrar al padre y a la madre, y para ti, pero se lo robaban al pueblo, y era cada 3 años. Y la tercera forma del diezmo, esa era para los levitas. Ese sí era para los ministros de Dios del templo, porque hay una declaración muy, muy, muy precisa del Señor, que solamente 11 tribus de Israel recibieron heredad en la tierra prometida, pero no la 12ª tribu, la última tribu, que es la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Dice, para ellos es el diezmo también, porque ellos no tienen heredad. Su herencia es Dios mismo. Entonces, el diezmo era exclusivamente para la tribu de Leví, que no tenía bienes patrimoniales y que solamente servían en el templo y su herencia era Dios mismo. Pónganse ustedes a pensar, el diezmo repartido de esas tres maneras, de forma trianual, o sea, pasaban 2 veces durante 6 años, porque el séptimo año ni se sembraba la tierra ni se diezmaba, porque Dios había prometido que haría producir de tal manera la tierra en el sexto año que no tuvieran necesidad de volver a sembrar la tierra el séptimo año, sino que la dejaran descansar. Pero tampoco eso lo cumplieron. Y esa fue la causa por la cual fueron deportados a Babilonia. 1 año por cada año que no diezmaron.
y fueron deportados 70 años a Babilonia. Y ahí fue la retribución de Dios a causa de que no cumplieron tampoco con este mandato. Bueno, en todo este panorama que ya se pueden ir recordando para ubicándose, agreguen a eso que venía los impuestos del Imperio Romano. Pues ya con esta carga impositiva, los romanos no lo recolectaban directamente. Había publicanos, que ese era el puesto de los que recogían los impuestos de Roma para las aduanas, para las importaciones. Había otro tipo de publicanos que eran que por sí mismos recogían los impuestos de las personas, del pueblo. Y había otro tipo de publicanos que eran jefes de publicanos. Este era el caso de Leví, de Mateo. Él era jefe. Así que tenía muchos empleados a sus órdenes. Pero ¿cuál era la característica de estos? Estaban proscritos en su propia nación, porque eran vistos como traidores a la patria, traidores a Israel completamente, porque ellos tenían la encomienda de recoger los impuestos romanos. Mientras ellos cumplieron con la cuota que les ordenaba César, ellos podían cobrar todo lo que quisieran de más. Y de hecho, se volvieron ricos, porque pusieron cargas impositivas muy superiores a lo que el propio imperio les pedía. Pero como tenían esa autoridad de parte de Roma, pues entonces el pueblo estaba oprimido. Entonces, ustedes entenderán que eran sumamente odiados los publicanos, traidores a la patria, no practicantes de la ley de Dios, eh, codiciosos, enriquecidos injustamente. Bueno, ese es el panorama que nosotros tenemos que entender para ver cuando nos dice aquí que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Eso que está tan brevemente dicho contiene una enseñanza enorme. Recuerden, él como publicano ya había escuchado de Juan Bautista. Todo Israel iba a Juan Bautista y lo tenía por profeta. Y Juan Bautista predicó un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, aunque Juan no perdonó los pecados, sino que hizo comprender al pueblo que no era suficiente la ley de Moisés y que además de no haberla cumplido, no podían ser perdonados sus pecados de intención. Pero vendría otro, dice, más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, dice, los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Todo esto lo escuchó Leví o Mateo. Y luego, después de Juan Bautista, escuchó a Jesús durante varios meses. Y cuando dice aquí, y le dijo, sígueme, levantándose, le siguió, ¿saben qué ocurrió aquí? Se arrepintió y se convirtió. No les vuelvo a reiterar, no es la imagen mágica que se nos dice, como era Jesús, le dijo, sígueme. Y él, tocado por el poder de Dios, irresistiblemente se levantó y le siguió. Pues no, no tiene sentido eso. No es racional tampoco. Mateo era un hombre inteligente. Es el autor del Evangelio de Mateo. Era un hombre rico y era jefe, además de los publicanos. Él sabía lo que era ser odiado y despreciado, pero al que tiene el poder no le importa ser amado, le importa ser temido, al que tiene el verdadero poder. Y él tenía el respaldo del imperio. Entonces, cuando se levantó, le siguió. No nos lo dice, pero por lo que ya hemos estudiado, él comprendió lo que significaba arrepentirse y convertirse. Y la manifestación de que hay un verdadero arrepentimiento es que dice el verso 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví,
en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Y nos da otras dos categorías de personas, dice, publicanos y pecadores. ¿Qué publicanos? Que eran muchos. Sus empleados, con los que él tenía a su mando. Ahora, también había pecadores. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, los publicanos ya lo saben, ya se lo acabo de decir, pero los pecadores son aquellos que siendo del pueblo de Israel, en absoluto hacían caso ni de la ley de Moisés, ni de las fiestas, ni de nada. Esos eran los pecadores. Bueno, había muchos de estos que no cumplían ni la ley, ni las fiestas, ni nada, y además había traidores a la patria, sentados en ese banquete que eh, organizó el mismo Mateo. Dice, estaban sentados a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, dice, porque había muchos que le habían seguido. Es decir, que no solamente Leví, sino sus empleados también creyeron en Jesús. Y miren, aquí hay algo importante. Cuando tú tienes compañeros de trabajo, pues obviamente con tu área de influencia son ellos. Aquí nos está enseñando algo que muchas veces les he mencionado. ¿Con quiénes tú vas a compartir tu manera de pensar y de ser, sino con los que están cerca de ti, con tu prójimo, o sea, con el que está más próximo? ¿Y quién estaba más próximo a Leví? Sus empleados. Convivía con ellos, hablaba con ellos, y todos ellos creyeron en Jesús, pero no dejaban de ser publicanos, traidores a la patria y además pecadores, junto con otros. Si vamos entendiendo, lo que vamos viendo es que la conversión de Leví es auténtica, porque no se quedó en algo interior que nadie sabe ni reconoce, sino que fue manifestado en su área de influencia, en este caso a sus compañeros de trabajo y a sus amigos que eran los pecadores, porque siendo odiado del pueblo de Israel por traidor, ¿quiénes le quedaban como amigos? Los pecadores, los que no guardaban las fiestas ni nada de Israel, porque también eran despreciados, era lo último que había en Israel. Entonces, ven, y aquí el Señor, Jesús está sentado con ellos. ¿Y cómo creen que ustedes que estaban hablando en un gran banquete, ellos con Jesús y sus discípulos? Pues eran diamantes en bruto, hermanos. Seguramente hablaban como les daba la gana, o sea, habían creído en Jesús y se habían arrepentido y convertido y empezaban a seguirle. Pero dice aquí, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, en las dos categorías, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Porque los escribas y los fariseos se supone que eran el modelo a seguir en Israel. Los fariseos eran una secta de los puros, de los que cumplían estrictamente la ley y hasta más allá de la ley. Y los escribas eran los encargados de enseñar al pueblo pues las sagradas escrituras. Uh-huh. Y no se juntaban con los traidores a la patria ni con aquellos que no cumplían la ley de Moisés. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Porque los fariseos y los escribas a sí mismos se sentían justos. Recuerden que en otras partes de las escrituras dice, esa gente que no conoce la ley está maldita. Y sí, la ley lo dice. Esa gente que no conoce la ley está maldita. Entonces, estos judíos que no practicaban ni obedecían la ley de Dios y los que eran traidores, entendieron una palabra, arrepentimiento. Arrepentimiento.
Y miren, vamos a complementar esta idea que les estoy dando con el siguiente texto, paralelo a este. Vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 5, y vamos a comprender mejor lo que les estoy diciendo ahorita. Versos 27 al 30. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete. ¿Ven? Aquí nos lo amplía. Un gran banquete, era rico. Un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ven? Estamos confirmando esto que les estoy diciendo. Leví y muchos publicanos y pecadores comprendieron lo que significa arrepentirse. Ahora bien, ¿cuál era la actitud de los fariseos y publicanos? Nosotros no nos juntamos con esa chusma, ¿verdad? Como dice, chusma. No nos juntamos con esa chusma. Y hay un problema en la iglesia. Ahora, esto lo traigo a la actualidad porque hay un malentendimiento en la iglesia de lo que significa ser justo, eh, tratar con los que son del mundo y no conocen a Dios. Y hay un gran problema porque muchos cristianos tienen como mejores amigos a aquellos um, que, que no son cristianos y son sus mejores amigos o amigas, incluso sus novios o sus novias, hasta se casan. Y a veces, malentendiendo este pasaje, piensan eh, que está bien lo que están haciendo. No es así, no es así. Y recuerden que como no se trata de lo que yo diga o piense o opine, sino lo que Dios revela, ¿cómo hay que entender entonces eso de no vine a llamar a justos, sino a pecadores? Porque con este pasaje mal entendido justifican el que mis mejores amigos son los no cristianos. Mi pareja, la que amo, no es hija de Dios, pero es mejor que las de la congregación. Y así por el estilo. O los negocios también que se hacen. Y hay una instrucción muy clara de Dios para esto, para que entendamos correctamente lo que dice Jesús aquí. Y vayan a la primera carta a los Corintios. Ahí lo vamos a ver. En el capítulo 5, a partir del verso 9 hasta el 13. Aquí habla, y recuerden, no piensen ustedes en tiempo pasado. La palabra de Dios está viva y está dirigida a ustedes y a mí ahorita. ¿Qué nos escribió Dios de este testimonio de Jesús? Bueno, dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Con todos? No. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces vean, de esto se han derivado muchas cosas por siglos. De este pensamiento de mantenerse puros surgió el monaquismo y se crearon los monasterios y los conventos. Dice: para huir de la corrupción que hay en el mundo, nos vamos a aislar de la maldad del mundo
y vamos a vivir exclusivamente para Dios. Y ese es un entendimiento errado. O en las iglesias se piensa, como este mundo es un mundo lleno de maldad, pues no permito que mis hijos salgan al mundo y estén aislados completamente en una burbuja. Aquí dice, si ese fuera el caso, les sería necesario salir del mundo. Entonces, ¿de qué se trata? Lo dice el verso 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno. ¿Con quién? Con ninguno. Que llamándose hermano, hermano en la fe, en Cristo, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun coman. Dice, pero es mi hijo, pero es mi hija, pero es mi esposo, pero es mi esposa. Bueno, ¿qué dice la escritura? No yo. Con el tal ni aun coman. No, ahora, piensen bien lo que les estoy diciendo. Estoy tratando de ir despacio para que se pueda entender. Una persona, los cristianos pecan o pecamos. Les pregunto, ¿pecamos? Sí, sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Hay una enorme diferencia entre comer pan y ser panadero, ¿sí? No es lo mismo comer pan que ser panadero. Los cristianos pecamos. Dice, todos ofendemos muchas veces, pero Dios ha puesto en nosotros un espíritu superior. Y es el espíritu que te está advirtiendo todo el tiempo para enderezar tu camino. Y por eso no practicas el pecado. Alguna que otra vez te tropiezas, pero te vuelves a levantar. Porque dice, por eso dice claramente que el justo cae 6 veces y en la séptima el Señor lo levantará. Es decir, el justo todo el tiempo está cayendo, dice, de una forma o de otra, pero en la séptima el Señor lo levantará, es decir, será restaurado perfectamente, porque el 7 es número de perfección. Entonces, Dios lo que quiere no es perfectos, sino corazones dispuestos, porque Él sabe que no somos perfectos. En este caminar de cristianos vamos siendo perfeccionados, y lo hemos visto una y otra vez. Vamos siendo perfeccionados, perfeccionados. Dios te va poniendo aquello que te falta, que te falta, que te falta. En esa área donde eres muy débil, Dios, cuando tú lo pones a Él por delante, Él te va perfeccionando hasta que llegas, como les decía ayer, a estar completamente blindado en esa área en la que antes eras débil, pero ahora eres fuerte. Pero ¿qué hay entonces si en la congregación hay alguno que es fornicario, es decir, inmoralidad sexual, o avaro, es decir, codicioso, que hace malos negocios, tramposo, dice, o idólatra, que es decir, antes que poner a Dios antes de todo, pone por delante primero a su propia persona, si es un narcisista, o a sus hijos, o a su esposa, a su esposo, o a su trabajo. Es un idólatra. O maldiciente, es decir, yo soy bien franco y no tengo pelos en la lengua y por eso hablo así. No, aquí está diciendo, o borracho o ladrón. ¿Qué es un borracho? Un ebrio consuetudinario. Alguien que no es que beba en ocasiones especiales o una fiesta, una reunión y de manera moderada. Eso no lo prohíbe el Señor. Lo que prohíbe es perder el control a través de la bebida. ¿Sí? Ahora, venimos de una cultura en la que desgraciadamente la embriaguez es algo normal y hasta socialmente aceptable. Es más, es lo primero que se dice para una fiesta, sacar la bebida para relajarnos y entrar en ambiente. Pues sí, venimos de ahí, pero eso no es lo que dice el Señor Jesús.
No es lo que dice, no es para nada lo que dice el Señor Jesús. Y entonces ya no se le llama pecado a la borrachera, se le llama adicción o se le llama enfermedad. Y así se anula la palabra de Dios por, no llamemos tradiciones, pero por ideologías, maneras de pensar, formas, convencionalismos sociales. Por sus convencionalismos sociales anulan la palabra de Dios. Y así, en la mayoría de las iglesias, hermanos, todo esto se tolera como algo normal. Cuando el Señor nos dice taxativamente, radicalmente, esto, más bien les escribí que no se junten con ninguno, excepto con el que más estimas. No, no dice así. Con ninguno, que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun coman. Pero es mi hijo. Bueno, si lo prefieres sobre Dios, entonces eres idólatra de tu hijo o de tu hija o de tu esposo o de tu esposa o lo que sea. ¿Sí me explico? No estoy dando mi opinión ni mi interpretación. Claramente dice aquí, les he escrito por carta que, ¿quién lo escribió? Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no es mi opinión, ni mi parecer. Por eso dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y aquí entra la respuesta de lo que estamos viendo con Mateo. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Los que están afuera ¿de dónde? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Con esos que llamándose hermanos fue, practican todo esto que los llama pecado, dice, con el tal ni aún coman. Pero muchos dicen, no, que falta de amor. No es falta de amor. Es que dice que un poquito de levadura fermenta toda la masa. Y así es con todo. ¿Se dan cuenta cómo es de delicado esto? Nuestra vida es una carta abierta delante de todos. O tiene que ser una carta abierta. Cuando hay alguien que no es una carta abierta en la congregación delante de todos, es que, cuidado, ahí hay un poquito de alarma, porque no es una carta abierta. Finge ser una carta abierta. Si me voy explicando. Dice, porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Mira cómo le llama a estas personas, perversas. No le llama pervertido. Pervertido es una persona que ha sufrido la acción perversa de alguien. Perverso es aquel que hace perversión, que hace maldad. Por eso dice, quiten a ese perverso de entre ustedes. No dice tolérenlo. No dice ténganle paciencia. No dice no le digan nada. Dice quítenlo. Eso es disciplina en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora, distingamos lo que es una caída de lo que es una práctica. No es lo mismo caer que practicar el pecado. Todos hemos tenido fallas en alguna u otra cosa. ¿Y qué hacemos? ¿Aplastarlo más al que cayó o restaurarlo? Restaurarlo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Pero cuando se da la palabra de Dios y el consejo y no se sigue y se persiste en esa conducta, aquí la disciplina de Dios es clara para la iglesia. Quiten a ese perverso de entre ustedes. Y no le llama pobrecito, hermano, enfermo o adicto, no. Le llama perverso.
porque no nos gusta reconocer la maldad dentro de nosotros mismos. Si hay algo que el Espíritu Santo nos tiene que convencer para poder ser discípulos, primero es de pecado, luego de justicia en Cristo Jesús y luego de juicio. Y estos publicanos y pecadores habían creído en Jesús, como Leví se arrepintió y le siguió, porque habían entendido correctamente lo que es el arrepentimiento. No, no decir yo creo en ti, Jesús, nada más, sino creo en ti y obedezco lo que me has dicho y lo reconozco primero. Reconozco quién soy. Sí, sí, me voy explicando, hermanos. No se trata de aislarse del mundo, porque todos nosotros tenemos compañeros de trabajo, familiares y demás, que hasta se jactan de sus malas obras, ¿no? Se jactan de embriagarse, se jactan de drogarse, se jactan de hacer trampa a otros en los negocios, se jactan de su manera de vivir. Y Jesús no se aisló de esas personas. Jesús, cuando estuvo en la carne, fue una carta abierta a todos, porque sus discípulos convivían con él las 24 horas, vivía en casa del mismo Pedro y le enseñó a Pedro a vivir bien en su propia casa, porque Pedro no sabía vivir. Pedro, como ustedes lo habrán notado en los distintos estudios, era sumamente impulsivo. Primero actuaba y después pensaba. Actuaba primero, hablaba y después pensaba. ¿Y cuántas veces el Señor le dijo, correcciones todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, correcciones, correcciones? Y le enseñó a vivir en su propia casa con su propia familia. Nosotros somos cartas abiertas, hermanos. Somos cartas abiertas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Estoy desmitificándolo porque ¿saben qué? Desgraciadamente eh, pesan mucho los convencionalismos sociales a la hora de manifestarnos tal cual somos. Eh, Se trata de ser libres, no de ser de una manera en la congregación, de otra manera en mi casa, de otra manera en una fiesta, de otra manera donde nadie me conoce, sino se trata de eh, manifestar esa libertad que ya tienes en Cristo Jesús. Y así ser, siempre. Claro que algunos hermanos que son religiosos o legalistas se escandalizan. ¿Cómo el pastor se tomó una cerveza? Híjoles. Y juzgan desde la ignorancia o desde una satanización de el tomar un vinito o algo así, que no está mal. Miren, les voy a darle fundamento bíblico. Cuando se hacía la Pascua de los judíos, ritualmente, es decir, de manera revelada, tomaban 4 copas de vino, 4, aparte las que habían tomado durante la comida, pero ritualmente eran 4 copas. ¿Cómo la ven? En el mismo evangelio dice, todo mundo sirve el mejor vino al principio y cuando ya están tomados, entonces sirven el vino peor, pero tú has guardado el vino mejor al final. Ahora, esos que piensan, no, pues es que bebían jugo de uva, pues están torciendo el evangelio. No es cierto, no era mosto ni era jugo de uva, era vino. Ahora, ¿Jesús se emborrachaba? No. ¿Sus apóstoles se emborrachaban? No. ¿Bebían vino? Sí. Pero vean cómo en nuestra cultura, y hasta los pastores lo dicen,
No, no nos escandalicen cuando alguien toma una copita de vino. ¿Qué tiene? Yo quiero que ustedes maduren, que crezcan, que entiendan, ¿sí? Y que juzguemos con criterios de la palabra de Dios, no con criterios de convencionalismos sociales o convencionalismos religiosos, legalistas, que nada tienen que ver con la escritura, ¿sí? Porque el Señor nos llamó a libertad. Sí, sí me voy explicando, hermanos, ¿sí? Bueno, entonces nos dice la palabra de Dios, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. ¿Está claro, hermanos? Gracias a Dios no hemos tenido que hacer eso, porque solitos se han ido. Aquellos que no aguantan esta palabra, solitos se han ido yendo. No ha habido necesidad de decirles más. Pero lo que quiero destacar es esto. Jesús fue a los enfermos, no a los sanos. Es decir, aquellos que se creen buenos, que se creen justos, que se creen perfectos y no han comprendido el mensaje del Evangelio, ni han entendido que es necesario dejar a un lado toda tu manera de pensar que has heredado o la que tienes de ti y recibir la mente de Cristo, a esos no vino Jesús. No pueden conocer el Evangelio porque no están dispuestos a modificar su mente. Esa es la metanoia, un cambio de mentalidad. Dejar de ver el mundo con los ojos con que tú lo ves o con los que te dirán tus padres y empezar a verlo con los ojos de Jesús y empezar a entender todo con los ojos de Jesús. ¿Sí? Cómo comer, cómo beber, cómo vestir, cómo vivir en libertad, en la libertad de Cristo, no en la libertad que tú juzgas, es la que más te es útil o conveniente. ¿Sí me explico? Este es bien importante. ¿Cuánto tiempo llevamos? 47 minutos. Vamos a hacer una pausa para hacer preguntas y respuestas.